Empezamos a diseñar REC pues, como un sistema que fuera capaz de almacenar cualquier tipo de mensaje, binario, JSON, métricas, InfluxDB, Line Protocol, lo que quisieras, y sobre todo almacenarlo tal y como se recibe, como una prueba fehaciente de lo que el negocio ha generado en ese momento en particular. Entonces le dimos sobre todo le hemos dado esta característica de ser completamente agnóstico al payload que recibe, con lo cual podemos almacenar imágenes o podemos procesar, por ejemplo, sonidos. En un call center, por ejemplo, podríamos tener un REC, podría estar perfectamente almacenando las conversaciones en un call center para que luego un sistema basado en AI fuera capaz de evaluar la calidad de la conversación, etcétera, etcétera, e indexar, aquí es la segunda parte de REC que es muy importante, añadir de métricas a esos payloads que estamos generando de tal manera que luego podamos recuperarlas y utilizarlas en el contexto de los problemas que intentamos resolver, ¿no? Más aún, Shapeless REC para ser competitivo tiene que ser extremadamente rápido. Estamos hablando de una instalación en un server en el cloud con 64 procesadores. Podríamos llegar perfectamente a 100 millones de mensajes por segundo procesados y almacenados. Y como os había comentado antes, esto es básicamente almacenamos todo lo que nos llega, es completamente free no hay que definir un esquema previo, es decir, puedes empezar a crear bases de datos sin previo aviso con Shapeless REC y tenemos una orientación a este nivel pues basada en los mensajes que recibimos, ¿no? REC tiene un storage muy flexible, puedes tener una instalación que solamente funcione en memoria, es decir, que esté limitada en cuanto a su almacenamiento a los últimos N mensajes que te quepan en memoria. Puede tirar no solamente de memoria, sino de almacenamiento local o puede expandirse al cloud, ¿vale? Entonces aquí cuando ya hacemos local y cloud, que ya estamos hablando de datasets persistentes, aplicamos técnicas de compresión y opcionalmente técnicas de encriptado que nos permiten proteger esa información que almacenamos en disco. REC se ofrece bajo dos premisas. Se ofrece como una librería de tipo Python, sobre todo orientada para esos data scientists y data engineers. También se ofrece como una librería de tipo C++. Lo que ofrece Shapeless REC es básicamente, o bien sea a nivel de librería que puedes embeber dentro de tus propios sistemas, o bien a nivel de Python, que te permite utilizarlo desde un punto de vista de data science o data processing, sin mayores dificultades, pues tenemos toda esta conectividad a sistemas. De hecho, hoy vamos a ver lo fácil que es conectarnos a un sistema de Kafka y simular la ingestión y el procesamiento de mensajes con Shapeless REC. Store pasa a cambiar un poco, le da la vuelta a REC, pasamos de row-oriented, read-only, forward-only system, ¿no? Que sería REC, pasamos a un almacenamiento específico para temas de tensores, time series, orientado a columnas para un mejor performance desde un punto de vista de analítica. Y estos stores son los que podemos básicamente comisionar virtualmente y se conectan directamente tanto en memoria local y cloud, utilizando prácticamente la misma metodología que REC, para crear esos datasets virtuales de los que hablaba en un principio, ¿no? Entonces, lo más importante de esta foto es que, primero, siempre tenemos, gracias a REC, una versión única y verdadera de lo que el negocio ha producido, bien sean métricas, eventos, mensajes de email, vídeos, lo que fuera, en una copia fehaciente y única de toda esa información.
Y luego, definido por los contenidos o las necesidades de los data scientists, podemos tener todos estos datasets virtuales comisionados bajo demanda que nos permiten contestar a las preguntas que el negocio nos pueda realizar como parte de nuestro trabajo en un entorno orientado a datos. Entonces, esta es un poco la estrategia que proponemos. Pensamos que es extremadamente competitiva, especialmente cuando lo comparas, volviendo un poquito para atrás, con una foto tradicional que vendría a ser esta que nos encontramos habitualmente en los negocios, con data lakes centralizados y todo lo demás. Y lo que estamos proponiendo es, vamos a crear esos datasets conforme los problemas que tengo que resolver van cambiando. Estoy creándome datasets que tienen la característica de estar pensados para resolver el problema que quiero resolver, y todo esto bajo la umbrella de Shapeless Ray o de Shapeless Platform en este caso, que te permite integrarlo con los sistemas de seguridad de tu compañía, con componentes de elasticidad horizontal, etcétera, etcétera, que te permiten llevar esta clase de soluciones a producción con un mínimo coste. Bueno, pues si hay alguna pregunta.